Buenos días, chicos. Nos encontramos hoy día, martes 1 de diciembre, con nuestra actividad número 2, titulada Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Esta vez estamos en el área de comunicación, esta actividad para el sexto grado de educación primaria. Materiales a utilizar. Vamos a utilizar esta vez nuestro cuaderno de comunicación, nuestros lápices, colores, plumones y la ficha que nos está brindando la plataforma y la que yo ya te la envié por WhatsApp. ¿Qué aprenderemos hoy? Ayer iniciaste una gran experiencia de aprendizaje y reflexionaste sobre el significado del bicentenario de la independencia del Perú. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años como república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia, pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de los peruanas y los peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria. Y es a través de expresiones artísticas, como, por ejemplo, la literatura. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del bicentenario. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Señalar datos básicos de 2 poemas, título, autor y quién los recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos, a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Explicar cómo crees que eran las personas de la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma, a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. A empezar. La literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Además de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética se encuentra en el empleo de las palabras. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. Aquí está. En esta línea de tiempo está ubicada pues por de 1000 años, entre 1000 años, ¿no? De 1800 está 1900 y está el 2000, el año 2000. En el año 1800, que estaba esto lo de rojito, se produce la independencia del Perú, ¿verdad? Que fue en 1821. Bien, en ese año de 1800, en el transcurso de ese año, de 1800 a 1900, en ese transcurso, en 1833, nace el escritor Ricardo Palma,
12 años después de la independencia del Perú y fallece 2 años antes del centenario de la independencia. O sea que él, ¿no? Fallece 2 años antes. Estamos hablando del año de 1900, ¿cuánto? 19, ¿verdad? Muy bien. Pero también en el año de 1800, entre 1800 y 1900, también en 1875, nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia, o sea, 13 años después del centenario. Estamos hablando que José Santos Chocano fallece en el año de 1900. ¿Cuántos, chicos? 34. Muy bien. ¿Ya? Entonces, luego entre el año 1900 y el 2000, en 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando poesías. Ya, entonces, en esta línea de tiempo nos está mostrando a 3 escritores de la literatura peruana: a don Ricardo Palma, José Santos Chocano y a Marcos Martos. Reflexionamos. A partir de esta línea de tiempo, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Pudiste darte cuenta de qué tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? Sí, estos nacimientos están próximos a la independencia del Perú. ¿Cuánto habrá influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? Fue mucha la influencia, ya que se relacionan varios hechos de la literatura y la época en que se desenvuelven. ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen racial o cultural de las personas? ¿Cuánto habrá influido? Fue mucha la influencia, ya que en esos tiempos se habló mucho del mestizaje y las desigualdades que hubo con las personas. Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. Prepárate para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en un formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te brindamos, explora el contenido total de la página. Lee el nombre del poema, el autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y, en uno de los casos, el video. Luego decide qué poema leerás primero. A leer. Para vivir esta hermosa experiencia de lectura, te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces de las siguientes referencias: José Santos Chocano, J. Blasón, leído por Hugo Viladeur y Blush, texto y audio, Fundación BBVA. Encuentra tu poema recuperado y ahí está
el enlace para que ingreses al poema. Igual, Martos M., El Perú leído por los peruanos, texto, audio y video, Fundación BBVA, y encuentra tu poema. Recupéralo con el link que te estamos enviando. Cuando reproduzcas los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Disfrútalos. Si deseas volver a leer los poemas, hazlo. También puedes releer los versos que te agraden más. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿O a qué o a quién se refiere? Vuelve a escuchar los audios u observar el video para disfrutar de la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar sus emociones que producen en ti. Después de leer el poema, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. ¿A qué nos referimos datos biográficos? Aquí en estos datos biográficos nos van a dar a conocer su nombre completo de él, quiénes fueron sus padres, dónde nació y cómo realizó su vida. ¿Ya? Esos son los datos biográficos. Vamos primero con Blasón, de José Santos Chocano, como una manera de ayudarte, porque aquí se te va a enviar audios. Yo hemos tratado de sacarte ahorita el poema de Blasón. Dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el centro de su poder. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. La fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundó con épico fragor. La sangre es española e incaica, es el latido, y no de ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ese es Blasón. El texto, pues, como autor tenemos a José Santos Chocano. Hoy vamos a leer también El Perú. ¿De quién? De Marco Martos. ¿No es este tu país? Porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los hombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo, para construir aquí todos tus sueños. Qué lindo, ¿verdad? Muy interesante estos dos poemas. Sigamos comprendiendo. Has leído los dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. Esos sentimientos son distintos. Esos sentimientos evidencian el amor al Perú. La manera como ven al país, ¿es la misma? ¿Por qué? No es la misma, ya que José Santos Chocano nos habla de lucha y Marco Martos hace referencia al compromiso con nuestro Perú. ¿Crees que en los poemas se refleje cómo históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Sí, pienso que sí, ya que ambos tienen una manera de expresar el amor a nuestra patria. Lee atentamente. Mira, aquí tenemos el blasón en un cuadro comparativo, el blasón con el poema El Perú. Dice, blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época
ocurrió la guerra con Chile. Se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio, y aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como un escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerlas. Ahora nos vamos al poema El Perú. Fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 1170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú, a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin distinción, construimos un futuro mejor para todos y todas. ¿Sí? Entonces, aquí está, pues, ya hemos tratado de ver cuáles, ¿no? Cómo es el poema, cuándo fue publicado, ambos poemas, ¿no? De qué se trata, por qué fue escrito, ¿no? Nos está aquí aclarando de una manera bien clara, ¿no? Manera clara, cómo son estos poemas, de cómo están constituidos estos poemas, qué nos habla estos poemas, ¿ya? Entonces, se ve pues que los dos poemas hablan, pues, ¿no? Sobre el Perú, sobre el amor a nuestra patria. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve los siguientes en tu cuaderno. Las siguientes preguntas, miren. ¿Qué poema te gustó más? ¿Por qué? ¿Por qué el otro poema te gustó menos? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Entonces, los dos poemas son buenos, pero me gustó más el poema El Perú, porque nos cuenta sobre cómo es el Perú y cómo nos identificamos con él. El otro poema nos habla sobre el amor por el suelo que nos vio nacer. Lo que rescato son sentimientos de peruanidad e identificación con la raza peruana. Escribe los dos poemas y compáralos. Aquí están los dos poemas, ¿no? Blasón y El Perú. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? No tienen la misma. Si se dan cuenta ustedes en el primer poema, el Blasón, y en el otro que es el Perú, la cantidad de versos, ¿no? Si contamos 14 versos tiene Blasón y el Perú 9 versos. Entonces no tienen la misma cantidad. Uno tiene 14 y el otro tiene 9 versos. ¿Tratan del mismo tema? ¿Por qué? Los dos poemas tratan sobre los sentimientos de peruanidad e identificación por la raza peruana y a la vez incentivar el amor por nuestra patria. Pregunta 3. ¿Alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? Miren, si vemos ahí puesto el blasón, ¿no? El poema, si te diste cuenta, pues no, dice sí tiene rima, ya que las terminaciones de los versos coinciden. ¿Qué características de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Se caracterizan por presentar la belleza a través de la palabra, lo que le permite presentar ritmo y musicalidad. Cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso y explica por qué. La sangre es española e incaico es el latido, y no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Aquí Chocano expresa que él ha vivido más en otros países, pero siempre recordará su pueblo, su patria donde lo vio nacer. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje.
Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. El poeta despierta el sentimiento de peruanidad e identificación por la raza peruana y de pertenecer al continente americano, suelo que lo vio nacer. ¿Por qué crees que menciona al sol, al coloniaje, época que dependíamos aún de España? Chocano dice sol y coloniaje porque le trae consigo a la memoria la palabra al Inca. ¿Qué querría decir Martos con esos versos? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Ser peruano es para el futuro y no para el pasado. El pasado de una comunidad puede ser conflictivo. Lo importante es ser una nación en el mundo y no contra el mundo. ¿Por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Ser peruanos es pensar que estamos unidos en el futuro. Pregunta 6. Subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno de los dos poemas. Luego selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Aquí he puesto, este es tu país. Primero vamos a ver los versos que he sacado, ¿no? Este es tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo, para construir aquí todos tus sueños, ¿no? Bueno, ese es el poema también que yo elegí que más me gustó, ¿no? Entonces yo digo, ese es tu país. ¿Por qué le decimos? No, vamos a escribirlo vamos a explicar por qué me gustó. No, este es tu país porque me siento representada. ¿Por quién? Por el Perú, ¿verdad? Porque si tuvieras que hacerlo, yo lo elijo de nuevo para nacer o vivir. Lo elijo de nuevo. ¿A quién lo elijo de nuevo? Al Perú, ¿verdad? Porque ese es mi país. Entonces, aquí estoy explicando cada uno de los versos porque me dice que coja, dice, luego selecciona 3 de ellos, escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno de ellos. Entonces, estoy que les digo, ¿no? Lo que me gustó de cada uno de ellos, ¿no? Lo elijo de nuevo al Perú. También elegí este poema, chicos, porque fue el poema que más me gustó entre Blasón y el poema El Perú. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Estos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y en cómo se vincula con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando a partir de ello y valorarás la trascendencia de celebrar dentro de poco el bicentenario de nuestra independencia. Recuerda, una lectora o un lector que gusta de leer poesías en soportes audiovisuales es curioso y profundamente crítico. Además de intentar comprender el mensaje de los poemas, se detiene a identificar otros recursos para informarse, analizar y disfrutar del arte. Ten en cuenta que has leído poemas de 2 poetas peruanos, que representan cada uno un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Ya, chicos, van a leer tradiciones peruanas que yo ya te lo envié al grupo del WhatsApp. Entonces, tradiciones peruanas, ¿ya? Vas a leer, dice, ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y los pensamientos del siglo XIX, 1800, en el Perú. Ingresa al texto el anexo Tradiciones Peruanas Selección. No, aquí se la estoy brindando. ¿Cuál es el texto que vas a leer? Que es Tradiciones Peruanas, ¿ya? Que es Tradiciones Peruanas. Y aquí en estas tradiciones peruanas es un compendio que tiene, pues, estos títulos de estas pequeñas textos, ¿no? Pequeñas obras. Que tú de estas de aquí vas a elegir una. ¿Ya? Vas a leerla.
vas a leerla. Y aquí en tradiciones peruanas, dentro de tradiciones peruanas vas a encontrar Al pie de la letra, Al rincón quita calzón, Los 7 pelos del diablo, La historia de un cañoncito, 6 por 6 son 36, Truenos en Lima y La laguna del diablo. No te parecerá raro porque ya parece que estas lecturas le hemos tratado, ¿ya? Entonces ya tienes algún conocimiento sobre estas lecturas, ¿ya? Entonces vas a tener que leer Tradiciones peruanas de Ricardo Palma y vas a escoger una de estas lecturas, una de estas tradiciones. Recomendaciones para la lectura. Antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura, no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama, en los diálogos. Podrás reconocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de la época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno, en una hoja de reuso, los datos principales de la obra, nombre del libro, del autor, del editorial y de la tradición seleccionada. Después responde estas preguntas. ¿De qué trata esta tradición? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Toma en cuenta de en qué tiempo nació Ricardo Palma, el autor. Disfruta la lectura, ¿sí? Entonces van ustedes, chicos, a realizar pues la lectura. Más o menos van a presentar ustedes en su cuaderno, ¿no? En una hoja donde trabajen, ¿no? El nombre de la tradición que elegiste, el nombre del autor, la editorial, y luego vas a responder las preguntas. ¿De qué trata la tradición? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas en aquella época? Eso es lo que tienes que hacer con las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que te mostré cuáles eran los títulos, ¿no? De las lecturas que contenía. Entonces, de ahí de esos títulos, ya sabes, eliges una y vas a realizar la tarea como está aquí en esta hoja que te estoy presentando. ¿Ya, chicos? A continuación, evalúa tus aprendizajes sobre la base de los siguientes criterios. ¿Señalaste los datos básicos de los dos poemas, título, autor y quién los recitó? ¿Verdad que sí? ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y tus gustos poéticos? ¿Mencionaste diferencias entre los poemas? ¿Explicaste el sentido de los poemas y que nos quiere transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos? ¿Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste tu elección? Sí, ¿verdad? Chef. ¿Explicaste cómo crees que eran las personas de la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas? El producto de hoy, recuerda que le hice los poemas para hacer un listado de expresiones o versos de tu preferencia relacionados con la peruanidad y utilizarlos en el panel de bicentenario que elaborarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Le tomas una fotito. Este producto está en las preguntas que hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces le tomas una foto y lo envías pues al grupo del WhatsApp para tener una evidencia de tu trabajo. Anímate a leer otras obras de otras autoras u otros autores de nuestro país de gran reconocimiento nacional e internacional, como José María Arguedas, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeiro, Clorinda Mato de Turner, César Vallejo, etc. Pide a un adulto que te ayude en la búsqueda de libros físicos o virtuales. Con tu familia, reúnete con tus familiares y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialogue sobre sus impresiones acerca del texto.
Coméntales tus ideas sobre el Bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Luego vas a reflexionar. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de esta actividad? Es haber leído esos 2 poemas de esos poetas, de esos, ¿no?, escritores, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? Te sentiste identificada con tu Perú, ¿verdad? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? Que hubieron, ¿no? La literatura como manifestación son parte de nuestra historia, se complementan ahí, ¿verdad? ¿Qué te hizo fácil y qué te fue difícil al leer los poemas? Ay, sí, a veces en los poemas que hemos leído, en el caso de Blasón, hay palabras que un poquito son complejas, ¿verdad? Que son pues propias de esa época, ¿no? Entonces hay que un poquito comprender por qué fueron escritas pues en otras épocas que no son las nuestras, pues, ¿no? Entonces esa ha sido un poquito nuestra dificultad. ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Bueno, comprender más lo que leo y estar atento, ¿no?, a lo que nos quiere decir cada verso escrito por el poeta o, ¿no?, o escritor peruano. Escribe estas respuestas en tu cuaderno. Sí, yo sé que ustedes lo van a hacer, chicos. No se olviden de realizar estas actividades. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les hayan entendido la explicación del tema del día de hoy y muchas gracias por su comprensión, chicos, ¿ya? Chicos, no hay que descuidarnos, sigamos cuidándonos, sigamos manteniendo la limpieza, la desinfección con alcohol, el cubrebocas, no hay que dejarlo de lado. ¿Ya, chicos? Entonces, continuemos con ese cuidado. Nos protegemos tú y también te proteges, ¿no? Te proteges, me protejo yo también. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos pues en la otra clase de arte y cultura, esperando pues que sea de tu agrado. Muchas gracias.